yo de ti vengo a tu casa a beber. Oh, tu promesa es el Espíritu, que como río saciará mi sed. Vamos a decirle esta tarde: Señor, estamos sedientos de tu Espíritu. Necesitamos tu presencia en esta tarde. Necesitamos del Rúa tuyo sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, porque tú estás aparejando ríos de vida en mi vida, Señor. Hay fuentes eternas en mi ser. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque tú me harás beber y me haces beber todos los días de tus aguas, y nada que venga de externo, de otra parte, tocará mi ser. Solamente tu Espíritu Santo tocará mi ser, porque estoy sedienta de ti, Espíritu Santo. Lléname esta tarde de ti, Señor, porque he venido a beber de ti, de los ríos, de las corrientes de tu Espíritu. Llénanos en este tiempo, en esta hora, porque tu promesa es el Espíritu Santo. Muchas gracias por cada persona que se conecta en este en vivo. Muchas gracias por cada persona que se conectará en días subsiguientes en este en vivo, en esta grabación que queda. Señor, eres tú el que tocarás cada persona, enseñarás, Espíritu Santo, lo que quieres enseñar en este tiempo a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Señor. Bendícenos a cada uno. Buenas tardes a todos y cada uno. El Señor les bendiga y siga con cada uno de ustedes respondiendo a cada necesidad que cada uno sabe que tiene. Bendecimos a toda persona aquí y espero que este estudio te haga llegar a ir a la profundidad de esas fuentes, de esas corrientes del río del Espíritu. Así que ven y simplemente llénate de su palabra, de su presencia, y el resto lo hará el Señor. Por ahora nos estamos educando, porque necesitamos estar apercibidos contra todas las acechanzas del enemigo. Y voy a empezar por leerte nuevamente esta escritura que tenemos en 2 de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 4 en adelante. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Lo primero que vemos aquí es que debemos derribar todo argumento, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia son espirituales y son poderosas en Dios. Cuando el enemigo viene y mira y te trata de atacar y ve que tienes armas espirituales, lo pensará varias veces y atacará de muchas maneras para debilitarte. Entonces ahí es cuando tú y yo nos vamos a levantar y vamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y quiero leerte una escritura que tengo en Ezequiel, el capítulo 16. Ezequiel 16, versos 49 en adelante, pero hay algo que me impacta que es necesario que leamos antes de esa parte del 49. Ezequiel 16 dice así. Dice en el verso 40 vamos a leer desde el 44. He aquí, todo lo que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Hermana eres de tus hermanos, que desecharon a sus maridos y a sus hijos.
vuestra madre sea Etea y vuestro padre amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur. Ni anduviste en sus caminos, ni hiciste ninguna de sus abominaciones. Antes, como si eso fuera, poco a poco te corrompiste más que ellas en tus caminos. Vivo yo, dice el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas no han hecho como tú hiciste y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Estamos hablando aquí de algo que se llaman espíritus territoriales, y en estos espíritus territoriales debemos entender que hay cosas que operan más en un lugar que en otros, y en este momento quiero traer a colación Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque fueron dos lugares territoriales en los que el enemigo se posesionó con estos espíritus, y era lo que estaba minando esas dos ciudades. Como estas dos ciudades eran ricas, eran prósperas, tenían de todo, entonces los habitantes de esos dos lugares se volvieron blasfemos, sanguinarios, orgullosos, glotones, perezosos, y hacían abominaciones. Cuando la Biblia nos habla de abominaciones, nos está hablando de cosas o pecados sexuales. Por eso en la Biblia o en los estudios bíblicos que hacemos, cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, de una vez nos insta a pensar en todo lo que es abominaciones sexuales que se practicaban en aquella época en ese lugar. Es por eso que el Señor con el tiempo ve, estando el sobrino de Abraham allí en esa tierra, Lot, el Señor al pasar algún tiempo envía a sus ángeles para exterminar a Sodoma y a Gomorra con fuego. Y uno dice, uy, tremendo, ¿no? Porque es de las pocas ciudades que hemos visto que el Señor ha exterminado con fuego. O sea, el Señor quería raer de raíz todo eso por las abominaciones que habían. Pero quiero decirte, eso iba mucho más allá. Era porque ellos practicaban toda clase de impiedad delante del Señor, se volvieron blasfemos, o sea que no adoraban a Dios, sino otros dioses, y blasfemaban contra el Dios verdadero. Eran sanguinarios, o sea, alcanzamos a pensar que podían haber asesinado a mucha gente y se volvieron sanguinarios por eso. Cuando la Biblia nos habla o la palabra muestra que en sus manos hay sangre, es porque es un pecado de muerte. O sea que los espíritus realmente que estaban allí pululando eran todos de la idolatría, por eso blasfemaban. Porque el que practica idolatría blasfema contra el Señor y contra los ángeles, contra el Espíritu Santo, contra todo lo que se llame Dios. Eran sanguinarios porque si en esa cultura o en esas ciudades no se practicaba lo que ellos querían que se practicara, eran los demás dignos de muerte y probablemente los mataban. Eran orgullosos, sí, claro, porque eran personas que tenían un alto nivel económico, y eso hace que la gente se vuelva orgulloso. Entran espíritus de orgullo. La gente los tiene en su carne, o sea, es un pecado de la carne el orgullo, pero el enemigo manda más demonios que tienen que ver con exaltar al hombre, que tienen que ver con ponerlo más encima y darle palabras de vanidad. ¿Para qué? Para que se sienta orgulloso y ese pecado que es de la carne se acrecente. Glotones, también de la carne,
O sea, comían hasta que no se saciaban. Y allí también venía una operación demoníaca en esos lugares donde seguramente hacían cosas que al paladar de ellos parecían muy deliciosas y ricas y no paraban de comer. Eran perezosos porque al tener ya un estatus social, al tener ya una dimensión en la parte económica y tener el flujo en su economía, entonces la persona tiende a volverse perezosa. Si vamos a mirar, todos estos eran cosas de la carne del ser humano, porque lo encontramos en Gálatas 5:19. Pero cuando hay operaciones demoníacas en un territorio, lo que las personas están dejando salir de su propio ser, de su alma, se fortalecen con espíritus que vienen a fortalecer ya a nivel general a la población. Y ahí se vuelven demonios territoriales. Las abominaciones que se precia o pareciera o podrían ser abominaciones sexuales, de lo que nos habla Romanos 1 en adelante, 1:1 en adelante, y habla de abominaciones. Eso quería decir que tenían relaciones íntimas unos con otros, hombres y mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y era un revuelto, era una sodomía entre todos. Hoy conocemos eso con un nombre en inglés que en este momento no recuerdo, pero es cuando parejas se intercalan unos con otros. Bueno, parte de eso ocurría en Sodoma y Gomorra. Entonces se volvieron abominables delante del Señor. Ya el Señor estaba asqueado de ver esas dos regiones así tan llenas y pobladas, y no volvían en sí, no se volvían de su pecado. Por eso mandó a los ángeles, a 2 ángeles, a sacar a Lot y a su familia, porque iba a exterminar todo esos dos pueblos. No había otra manera de arrancar tanto pecado y de arrancar tanto demonio territorial, sino exterminándolos. ¿Por qué? Porque los mismos hombres y mujeres de esas 2 regiones, ellos practicaban todo eso de una manera pues ya muy terrible, de tal manera que no podían adorar a un Dios vivo, no podían conocer a Dios, no dejaban que Dios los guiara, los guiara y les mostrara el pecado que ellos tenían. Entonces, estos 2 lugares territoriales que existieron en la antigüedad, en la época de Abraham y Lot, estos 2 lugares estaban hundidos de espíritus territoriales. Habían gobernadores que estaban incitando a que la población se volviera así, incitando a que el pueblo se contaminara más y más. Al día de hoy nosotros tenemos que investigar en nuestro barrio donde vivimos qué cosas a nivel territorial se están manifestando, como puede ser esto de las abominaciones sexuales, puede ser el orgullo, pueden ser la muerte, porque hoy en día se mata a cualquier persona, y he escuchado que hay cuadras enteras donde operan los hombres que están dados al robo, y entonces para poder robar a una persona la apuñalan o le disparan, y las personas son heridas y algunos mueren en el instante, otros quedan con secuelas en su cuerpo. Eso es lo que tenemos que ir analizando e ir buscando cada día alrededor de nuestro lugar de vivienda. También tenemos que buscar en nuestro lugar o nuestra ciudad, y colocando el ejemplo de Bogotá. Bogotá tiene 20 localidades.
Tenemos que mirar en esas 20 localidades que cada una está compuesta por muchísimos barrios, qué es lo que más ejerce contaminación espiritual en la zona. Algunos son lugares de bares, otros lugares de prostitución, otros lugares de robo, otros lugares de muerte, otros lugares de accidentalidad, de tránsito. Hemos visto últimamente cómo se han incrementado los accidentes de motociclistas y también de ciclistas y peatones. Y hemos visto que hay lugares que hay posesión demoníaca de muerte que hacen que esas cosas pasen, que se accidente la persona, que tengan algún hueco que cojan y ahí queda la persona. Es impresionante mirar cómo está operando el enemigo en nuestra ciudad. Así que tenemos que dimensionar cuáles son esos lugares y orar por estos lugares. Algunos podremos ir y visitar la zona, mirar, poder investigar qué operación hay, qué gobernador, qué hueste espiritual está gobernando la zona para poder atarlos y poder echarlos de la zona. Así que lo que tenemos por delante es bastante tarea y tenemos que llegar al punto en que debemos hacer la tarea. Recuerda que en esas fortalezas espirituales, que pueden ser territoriales pero también mentales, estas fortalezas hacen que la persona se mate, esas fortalezas hacen que se deprima, esas fortalezas hacen que la otra persona mate a otra, sencillamente por la ira, porque se ve así. Otros sencillamente ceden al alcohol o a la drogadicción. Entonces tenemos que analizar muchas cosas en esas fortalezas mentales. La fortaleza mental puede llevar a la persona a la locura y puede llevarlas a un psiquiátrico. Así que tenemos que tener cuidado de cuando estamos viendo a nuestros niños que se encierran, que se deprimen. Vamos a tener que sacarlos de ahí, sacarlos de esa fuente de depresión, de esa situación que están viviendo, para que puedan ser libres. Y en eso se hace necesaria una ministración especial. Tenemos que ministrar, orar. Ministrar es orar por esa persona contundentemente y repeler las fuerzas del maligno que están tomando su mente y fortaleciendo allí una idea. Entonces tenemos que quitar toda fuente espiritual de maldad, no permitirles que se queden encerrados o que se queden solos o en tristeza, porque ahí opera el enemigo y tenemos que ser cuidadosos para que nuestros niños no terminen en suicidios, no terminen tomando X o Y droga y se mantengan dopados o se metan con el alcohol o se vayan de la casa porque no les satisface ya su hogar. Así que hay muchas cosas por las cuales tenemos que pelear nosotros. En un capítulo, en Lucas 6, el verso 18 dice: y los que habían sido, acá nos habla, atormentados de espíritus inmundos. Esto que habla aquí de atormentados de espíritus inmundos es lo mismo que hace Satanás en cada lugar, en los territorios. Atormenta a la gente. En este momento hay una sensación de abandono, de que tenemos temor a salir a la calle, a esa sensación de que nos van a hacer daño. ¿Por qué? Porque es el enemigo trabajando también en nuestra mente. Es cierto que las situaciones, hay zonas en las que no se puede caminar de noche, hay zonas en las que nosotros tenemos que tener mucho cuidado,
Entonces ahí es donde vamos a quitar esa fortaleza mental y vamos a atar al hombre fuerte en nosotros mismos y en otras personas, para que no venga esa operación territorial tampoco en nuestras vidas o en nuestras casas, aunque sea verdad, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso. Ahora, tenemos que tener cuidado cuando nosotros, por ejemplo, los niños o bueno, la gente habitante de calle, ¿no? Porque la gente habitante de calle se ha dejado llenar con fortalezas mentales y muchas veces hacen daño porque no saben cómo salir de esa situación. Hay poderes de las tinieblas ubicados en este momento a nivel mundial, en todos los países, en regiones específicas y en gente específica. Los planes de Satanás siempre han sido ¿qué? Gobernar la tierra, ¿cierto? Siempre han sido gobernar la tierra, comenzando que nosotros debemos mirar mapas a ver dónde se ve más ese gobierno. Y tú me vas a decir, pero es que eso queda muy difícil, no hemos ido a esos lugares, a esas regiones, pero hoy en día tenemos un arma muy efectiva y se llama Google o se llama YouTube, que nos puede mostrar los diferentes países, qué es lo que se hace allí. Especialmente busquemos las doctrinas religiosas que se practican en esos países. Busquemos la parte de ocultismo que se practica en esos países. Ahora, no te digo que los busques para tú aprender cosas que no debes aprender, sino para estar apercibidos y para hacer una guerra estratégica en estos lugares, desde el lugar donde tú estás. No necesariamente tenemos que ir a ese lugar, pero sí podemos buscarnos un mapa de esas regiones, de un mapa mundial donde ubiquemos esas regiones específicamente o los mapas de cada uno de los países y podemos mirar las grandes ciudades que tiene y qué es lo que hay en cada una de ellas. Yo sé que la tarea es muy ardua y que quizá una sola persona no lo pueda lograr o no lo pueda hacer, pero si tú puedes reunirte con otras personas que tengan ese mismo espíritu de sentir de que es necesario orar por los países, por las regiones, pero empezando desde nuestro país de origen, entonces ubícalos y empiecen ese trabajo en guerra espiritual de alto nivel, se llama esto. Debes conocer bien las razas, las nacionalidades, las tribus, los clanes y hasta las familias. Hay que estudiar los grupos de idioma, dialectos, toda la sociedad, organización social. Satanás conoce su campo de batalla, él conoce a su enemigo y está bien preparado para la lucha. Porque ahora podemos sacar lo que se llama el Atlas y prepararnos con lo que puede suceder o está sucediendo en los países. Es importante en una ciudad que observemos el progreso de Dios y en otras sentimos el conflicto y la opresión. Entonces miremos qué ciudades tienen un progreso bastante de Dios y qué ciudades no. A nivel, estoy hablando de nuestro país, pero también de todos los países alrededor. El conflicto, en otros lugares podemos estar mirando que hay conflictos, opresión. Ejemplo, he estado mirando en las noticias que hay un país en este momento en África que le dieron un golpe de estado al gobierno. No recuerdo en este momento el nombre, pero tú puedes mirar en las noticias y ver, y estamos mirando allí cómo se está deteriorando el gobierno que estaba constituido y cómo los que están derrotando o quitando este gobierno están haciendo todo hasta lo imposible porque ese gobierno salga. Ahora, no nos compete a nosotros evaluar
la organización política del país, sino lo que ocurre. Tenemos que mirar es a nivel espiritual, no con nuestros ojos físicos, sino, Señor, ¿qué es lo que se está moviendo en ese lugar? Porque posiblemente se levante opresión en ese lugar. Posiblemente los ciudadanos de ese país lleguen a ser tan oprimidos que, tras de que son países que, según lo que escuché, son muy pobres, queden en más ruinas física y también espiritual. Y los seres humanos que están habitando esos lugares están sufriendo. Y nosotros, la iglesia, no podemos dejar pasar desapercibida esas naciones, esos lugares, porque ellos lo están viviendo allá, pero qué tal que algún día lo vivas en tu país. Entonces tenemos que estar listos y preparados. Por eso la ideología que se está promoviendo hoy en día, el progresismo y todo esto, ojo, atentos a eso que se está levantando, porque ese es un argumento que debemos derribar. ¿En dónde? En las regiones celestiales y aquí en la tierra, sobre la faz de la tierra y debajo de la tierra, porque se han confabulado demonios de alto nivel, se han confabulado lo que llamamos nosotros principados, gobernadores, huestes, todo eso se han confabulado para traer ese pensamiento a las naciones. No estoy hablando ahora de eso del progresismo en una nación, en las naciones, para tratar con la ideología de una cosa, la ideología de otra, y así sucesivamente todas las ideologías que el enemigo se ha estado inventando alrededor de todos los países y en todo lugar, para que en estos momentos puedan ellos penetrar con sus pensamientos y hacerlos un dogma de fe incluso. Estamos mirando cómo en la China están cambiando la Biblia, las palabras, por todo lo que es el comunismo. Entonces, ahí ya libremente están colocando una Biblia en la que le han cambiado las palabras, porque el gobierno chino se ha dado cuenta que hay muchos hombres y mujeres que en este momento están siendo convencidos por el Espíritu Santo para volverse a Dios, para quitar tanto ritualismo, para no adorar dioses de piedra y de palo, para no adorar otros dioses, sino al Dios verdadero. Y entonces lo que se les ocurrió fue cambiar la Biblia. La gran idiota. Imagínense eso. En otro lugar estamos viendo, en otro lugar de la tierra, cómo quieren cambiar el término padre y madre, para que no digamos ese es mi padre o esta es mi madre, sino que están metiendo la idea de que el hombre es solo, así de sencillo, ¿sí? Yo sé que nosotros venimos de Dios. Sé que los padres nos los regaló el Señor. Sé que es temporal esa función de padre y de madre y de hijos. Es temporal esa relación, porque es mientras estamos aquí en la tierra. Pero eso no dice, ni quiere decir, ni lo habla la Biblia en ninguna parte, de que debemos quitar el nombre de papá o de padre o de madre. Antes bien, lo que dice es: honra a tu padre y a tu madre con tus bienes. Honra a tu padre y a tu madre con todo lo que tú tengas. Y habla de padre y de madre. No habla de que, sí, ese salió ahí de un ser humano cualquiera. No, de padre y de madre. No podemos permitir que se nos incluya esto en las escuelas, que le vendan este tipo de ideología, que le vendan este tipo de pensamiento, que le vendan este tipo de cosas a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Eso no lo podemos permitir en ni nuestras iglesias, ni en nada. Y estoy sabido de que hay iglesias transgéneros donde los pastores son transgéneros. Y quiero decirte
pueden decir, entre comillas, que están buscando al Señor. Pero lo primero que hace Dios, y lo sé por testimonio de 2 personas que he tenido en mi vida cercanas, donde hemos visto que ellos cambiaron esa ideología de género que tenían. Ellos cambiaron totalmente. Entonces, no es cierto de que esa iglesia pueda existir de esa forma, porque lo primero que debía pasar en ellos, si están buscando realmente al Señor, es un pleno convencimiento del Espíritu Santo que en lo que ellos están equivocados y errados. No estamos juzgándolos, sino que simplemente hablo de que Dios mismo les convence, Dios mismo les habla. Nosotros los podemos amar tal y como son, porque ningún ser humano puede cambiar a otro ser humano, y menos si quiere pensar de una u otra manera. Pero sí oramos para que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento y puedan conocer la verdad, y la verdad los haga libre. Pueden haber en diferentes sitios en la tierra donde está fructificando más la mortalidad infantil, donde hay enfermedades que no vienen por parte del Señor, ni mucho menos, son enfermedades puestas por el enemigo. Basta solamente con mirar las rutas de nuestro país. Satanás despliega sus fuerzas y sus fórmulas estratégicas de acuerdo con el mapa que él también utiliza. Si tomamos en serio esta guerra espiritual, es absolutamente imperativo que nos familiaricemos con la geografía y los grupos de este planeta. Lo único que se interpone en nuestro camino y es Satanás, pero la iglesia se interpone al camino de Satanás. Entonces nunca debemos olvidar, como buenos e inteligentes guerreros espirituales, que Satanás es el Dios de este mundo. Por lo tanto, él ha formado cosas, ideologías, ha formado lo que hemos leído acá, que son fortalezas, argumentos, altivez. Eso debemos tenerlo en cuenta. Él es el que está en el mundo operando todo esto, y la gente está totalmente convencida que lo que cree es verdad. Pero ¿quién lo ha convencido? Satanás, ¿cierto? Porque él está en este mundo. Es el Dios de este mundo, y lo dice la Escritura. Y como un Dios debe controlar todo lo que él hace, todo el mundo al que lo rodea, y desarrollar una fuerte estrategia de supervisión. Por eso manda a sus demonios territoriales para que tenga controlado a toda la población. Eso es lo que a él le permite conocer con precisión qué estamos haciendo nosotros los creyentes y cómo estamos, y qué está haciendo las naciones, qué están haciendo los pueblos, todo eso. Eso le permite a él controlar todo, porque tiene muy bien conformado su ejército. Eso sí, no tenemos que dudarlo. Él tiene conformado un ejército terrible, tiene jerarquías. Él desarrolla una importante actividad, él hace planes. La jerarquía del demonio es tener tronos, dominios, autoridades. Terrible, ¿cierto? Y nosotros creyendo que no pasa nada en esta tierra, pensando que todo está bien. Y mire, mientras nosotros pensamos que todo está bien, él sí está haciendo desastres y está operando y está sacando provecho de cada actividad del ser humano, de cada cosa. Él está sacando provecho. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que nos limpie y que llene nuestra tierra con su presencia,
con las corrientes y el río de su espíritu. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti, Él te va a advertir de cosas. Él te va a abrir los ojos. Él te va a mostrar las situaciones. Te va a mostrar el camino por donde debemos andar y no por el que no debemos andar. Padre, te damos gracias por este tiempo, para que tú nos ayudes a nuestros hermanos, hermanas que pueden estar viendo este video en diferentes lugares, a prepararse, a percibirse de lo que está a su alrededor, a percibirse de lo que hay, porque necesitamos, Señor, despertar a un nivel espiritual mayor para contender contra toda hueste espiritual de maldad, contra todo demonio de las tinieblas que está tomando toda la tierra, que se ha tomado toda la tierra y que llegará un momento en que atacarán a la misma iglesia, Señor. Por eso necesitamos hombres instruidos en tu palabra, hombres firmes en la guerra, hombres y mujeres firmes en la guerra espiritual estratégica, en la guerra de alto nivel en este tiempo, Señor. Tú estás buscando esos guerreros alrededor de todo tu pueblo para poder hacer frente contra todas las acechanzas del maligno, a quitar todo lo que el enemigo ha traído de ideologías, a derribar todo argumento que en este momento se está levantando. Señor, ayúdanos a poder dar una guerra contundente, una batalla estratégica. Gracias, Señor. Llévanos a los lugares que tú sabes que necesitamos libertar con nuestra oración, con nuestra intercesión, con nuestra guerra espiritual. Llévanos a esos sitios, Señor, porque tú necesitas guerreros instruidos, guerreros aptos para esta guerra. Señor, así como David tuvo estos guerreros y conquistaron territorios, ayúdanos a la iglesia a conquistar los territorios que el enemigo ha tomado de toda la tierra, Señor. Solamente tú nos puedes ayudar, tú y tus ángeles guerreros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo bendigo a cada casa, bendigo la arteza de amasar, bendigo la entrada y la salida de cada persona. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en tu vida paz. Muchas bendiciones. Les habló la profeta Luz Estela Yazo de Iglesias y Ministerios Vica, Visión Internacional, Cosecha de Avivamiento. Y para la gloria del Señor, estamos en este tiempo enseñando sobre el gran tema que se llama Yo seré tu Dios, porque allí Él nos está mostrando cómo nos va dirigiendo en las diferentes áreas de la vida del cristiano y cómo podemos intervenir y cómo podemos ser realmente eficaces y que Él camina con nosotros. Pero el tema está basado, este tema en la guerra espiritual, está basado en las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y estamos mirando los espíritus territoriales como son los principados, los gobernadores, las huestes espirituales de maldad. Estamos mirando todo esto en los territorios, que ya empezamos a mirar en los territorios, empezando por nuestra familia, qué opera y qué ha venido vez tras vez en nuestra familia, siguiendo por nuestro entorno donde vivimos, siguiendo por ampliando nuestro entorno aún más a los barrios aledaños y mucho más a toda la ciudad y más a los lugares altos que estén cerca de nuestras ciudades, y luego todo el país, y luego mirar los demás países para juntarnos espiritualmente con hermanos y hermanas de otras regiones que también están en el mismo propósito. Muchas bendiciones, porque este ministerio tiene la intención de abrir los ojos. Este ministerio tiene la intención de enseñar para poder ser estratégicos. Muchas bendiciones.